Penal sin barrera, con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Jorge Pomiro. En este bloque de Penal sin barrera vamos a conversar con uno de los mejores actores de Argentina. Ha hecho cine, televisión y teatro. Tenemos con nosotros a Eduardo Blanco. Soy Diego y te doy la bienvenida a Penal sin barrera. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien, por suerte, Eduardo. Adiós, gracias, muy bien. Un gusto charlar con vos. Así que igualmente, muchas gracias por la presentación. Es lo menos que te mereces, ¿eh? Bueno, dale. Eduardo, háblame un poco de tus orígenes, qué te lleva a la actuación, si tenías a alguien del palo cercano a vos, cómo va fluyendo esto. Qué buena pregunta, digo, que de difícil respuesta, digo yo. A ver, ¿qué querés que te diga? Yo creo mucho en los caminos, ¿no? En los recorridos. Y en los caminos, como la vida, claro, te van apareciendo circunstancias donde uno tiene que ir tomando decisiones y no creo yo mucho en eso, viste, de que vino un día Dios me iluminó y desde los 4 años sueño con ser presidente y entonces ahora que soy presidente lo puedo contar. La verdad que no, yo creo un poco, vaya a saber, ¿no? Vos me haces esa pregunta y digo, ¿qué será, no? No sé si tengo una respuesta. ¿Será cuando yo iba con mis amigos a los 11, 12 años, los sábados al cine a ver 4 o 3 películas por el precio de una entrada en los cines de barrio en mi época de 11, 12 años y entonces te transportaba a un mundo imaginario maravilloso, ¿no? Cada película de distintos lugares del mundo, ¿no? O de distintas épocas, o vivir aventuras, en fin, ¿no? Me transportaba la imaginación que te daba toda la sensación que cuando salías del cine, después de ver 3, 4 películas, salías a una realidad que no era tan buena como la que estaba dentro, ¿viste? Esto por un lado. ¿Qué será? Aquella vez que una novia me llevó por primera vez al teatro a los 16 años, yo nunca había ido al teatro y justo coincidió con que fui a un teatro que se llamaba Teatro del Centro, un teatro muy chiquito que quedaba ahí en una galería en Corrientes o por Sarmiento, por Corrientes era la entrada entre Talcahuano y Libertad, ya no existe más, una sala de 100 personas que yo fui a ver la obra de teatro Esperando la carroza, mucho antes de que fuera película, ¿no? Entonces, te quiero decir, eso me transportó también, ¿no? Una cosa fue muy extraña como fenómeno, ¿no? Porque estaban los actores ahí, me divirtieron, me contaron un mundo, me revolqué de risa, pero además con la imaginación yo estaba ahí adentro con ellos, ¿no? Sobre el escenario, o será, qué sé yo, tantas cosas que un grupo de teatro independiente con el que comencé a los 17 años, pero en tren de aventura, en tren de que era un espacio que fui encontrando que me agradaba, pero que de pronto en la fantasía no estaba el hecho de decidirme a abrazar una profesión como esta. Entonces, digo, te nombro 3 cosas por nombrar 3, ¿no? No tengo una respuesta, creo que fue la sumatoria de cosas en el camino que te digo, en el recorrido, donde las decisiones que fui tomando me llevaron a este lugar que estoy ahora, ¿no? Pero no sin, por ejemplo, en 2 oportunidades de mi vida, intentar renunciar, sobre todo a mis 30 y pico de años, ¿no? Renunciar y dedicarme a otra cosa, porque son actividades, las nuestras, artísticas en general. Hoy podría sumarle unas cuantas, por lo menos en nuestro país, ¿no? Las periodísticas, entre ellas, no sé si ustedes sabrán del tema, pero bueno, les cuento que bueno, que es difícil a veces sostener profesiones independientes, ¿no? Porque después tenés hijos, tenés que darle de comer, en fin, una serie de cosas que a lo mejor en los sueños de los 20 años no estaban, ¿no? Y que aparecen y que tenés que dar respuesta a esas responsabilidades y bueno, las actividades así fluctuantes dejan a veces agujeros, ¿no? Y a veces son difíciles de resolver, de llenar, de manera que yo estuve 2 veces a punto de renunciar a esta profesión. Después por amigos que me apoyaron, por apoyarme inclusive económicamente, o me alentaban, o qué sé yo, bueno, ahí fui transitando, ¿no? Y volviendo a elegirla y volviendo a probar. Hoy ya con una edad encima puedo hablar de ese recorrido, ¿no? Cuando tenía 25, cuando tenía 35, a lo mejor mi mirada era diferente, ¿no? Estaba más ansioso, más necesitado, qué sé yo, una serie de cosas. No sé si contesto tu pregunta, me fui muy por las ramas. No, está perfecto. Y a esta altura de tu recorrido,
¿En qué lugar sentís que te adaptás mejor y cuál te gusta más, ¿no? Pues has hecho cine, televisión, teatros, algunas series, pero bueno, no deja de ser televisión. ¿Cuál te No, gusta más y cuál pensás que mejor se adapta a lo que vos sos como actor? no, pues es que no tengo una, me gustan las tres, la verdad. ¿Te Me gusta gustan, todo? ¿Te gusta todo? la diferencia que hago es en la historia que cuente, que me toque contar y el personaje que me toque jugar en esa historia, ¿no? En función de esas dos cosas elegiría una por sobre la otra, pero no por el formato, ¿no? Me gusta el tema de ¿No? las historias, de contar cuentos y me gusta, bueno, depende del rol en el que participo en esa historia, porque puede gustarme la historia y no el rol que me toca jugar, ¿no? Pero si no, la verdad que cada una de las tres tiene particularidades diferentes que las hacen únicas, ¿no? Porque el teatro de pronto tiene el vivo, el único lugar donde uno con el espectador puede compartir lo que está contando en ese momento, en el mismo instante, ¿no? Y cada noche de una manera distinta, con espectadores distintos, y esa comunicación es mágica y es única, porque en el cine o en la tele la gente te ve, vos no te enterás después cuando te comentan, si te cruzan por la calle o lo que fuera, o lees las notas periodísticas y las críticas, pero no lo vivís con la gente, ¿no? Entonces el teatro eso es Ujú. único, pero de pronto la televisión hoy, bueno, tiene sus particularidades, ¿no? Digamos que la televisión un poco más antigua, llamémosle de 20 años atrás, ponele para atrás, te daba la popularidad, ¿no? Hoy es medio raro eso, porque en realidad casi no hay ficción en la televisión, hay una sola, creo y ya no es la popularidad que te daba antes. Y el cine, bueno, a mí el cine fue el que me proyectó a un espacio más visible dentro de lo profesional y me hizo recorrer el mundo y me abrió puertas en otros sitios y me pasaban cosas mágicas como de repente estar en cualquier sitio del mundo, en Argentina o en cualquier otro sitio y que de repente alguien que vivía en Alemania, en Groenlandia o en Australia me podía decir, te vi en un trabajo y eso era como, te explotaba la cabeza, por lo menos en el momento que a mí me empezó a pasar, ¿no? Que también es único, porque con el teatro hay que llevarlo de a pie, ¿no? Mm. La tele, bueno, siempre fue como más localista, ahora con las plataformas es distinto, pero antes era más localista, o sea, se hacía para acá. A veces se daban en otros países, pero era era inhabitual en realidad. De acá lo que se hacía más era vender los libros, ¿no? Que el programa ha hecho. Así que, bueno, nada, las tres tienen particularidades, como te explicaba recién, para mí distintas, únicas, y a las tres le encuentro el atractivo. Cuando hablas del vivo de teatro, Sí, cuando fuimos a ver Parque Lesama y terminó la sí. obra, yo que voy, no te digo que soy un fanático del teatro, pero voy con cierta asiduidad. No Mm. recuerdo tantas obras donde la gente se queda aplaudiendo tanto tiempo de pie, Eduardo. Te lo Qué digo de maravilla, verdad. ¿no? La verdad que. No, mira, yo te digo, es un privilegio que, bueno, Salimos muy nada, viste, emocionados. Mm. mira, es que es una obra verdaderamente, y una experiencia, diría, ¿no? Inclusive más allá de la obra, única, porque única lo digo en mi recorrido, ¿no? Profesional, y es más, me animaría a decir, y mirá quién te voy a poner ahí, Brandoni, ¿viste? Porque la verdad que es una de las pocas instituciones que nos quedan, no sé, te diría Brisky, Brandoni, bueno, Alterio, pero Alterio hace muchos años que vive en España. Después ya no quedan esas instituciones, ¿viste? Con las que por lo menos yo me formé cuando era estudiante de teatro y demás. Y Brandoni hizo éxitos en teatro, ¿viste? Que muchos recordamos, ¿no? Muchos éxitos hizo. Sin embargo, él dice que esto es una cosa particular. Me hace acordar lo que me decís cuando vino Benjamín Vicuña a verla en el Teatro Liceo, cuando estábamos en el Teatro Liceo, ahora estamos en el Politeama, ¿no? Cuando estábamos en Sí, el sí, Teatro sí. Liceo, me dijo una frase que recuerdo que dice, yo no lo puedo creer, ustedes no tienen un aplauso teatral, es un aplauso de rock. Mirá Es un vos. aplauso de rock, me decía. Y la verdad que tiene su razón, porque yo nunca lo había vivido. Y ya te estoy diciendo, ni Brandoni, ¿no? Porque una cosa es un muy buen aplauso, un aplauso inclusive emocionante. Esto que se produce, mirá, menos mal que la viste y me comentás eso, porque si no, quiero decir, es difícil de explicarlo. Es difícil de explicarlo. Sucede como una experiencia comunitaria, esto es lo que creo yo, eh, que, que,
que nos funden un abrazo, digamos, ¿no? Un abrazo compartido, de esos abrazos que uno necesita, no cualquier abrazo, ¿no? De esos abrazos que se dan en los momentos muy oportunos y que uno los puede disfrutar de esa manera, ¿no? Y entonces creo que es eso, creo que durante 2 horas paseamos a la gente de una manera muy divertida por ciertos lugares emocionales y de la vida misma, de cada uno, ¿no? De los vínculos, y que de repente, bueno, eso hay, por supuesto, muchas obras que lo tocan. A mí me ha tocado trabajar en muchos espectáculos teatrales o cinematográficos o televisivos que pueden contar historias como la que yo estoy describiendo, ¿no? En cuanto a los vínculos, las emociones, ¿no? Pero bueno, a veces esto se produce o no se produce y no tiene más explicación que esa, ¿no? Y yo creo que acá se produce y es emocionante, la verdad. Yo creo que ese es el secreto de tantas veces la hemos terminado esta obra y parece que nunca se terminara, ¿no? Entonces decimos, bueno, ya está, ¿viste? Terminemos. Bueno, ya está. Y seguimos. Con Beto llevamos hechas más de 1.200 funciones cada uno, ¿eh? A la No es poca miércoles. cosa. Sí, 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 de verdad. Las estrenamos en el 2013. Sí, Hicimos sí, 4 años acá, 2 en Buenos Aires, después el tercer año hicimos gira por todo el país y después hicimos temporada en Mar del Plata, después volvimos otro año más a Buenos Aires y ahí la terminamos, pensando que era para siempre, hasta que 2 años después, sin hacerla, surgió la posibilidad de ir a España y nos llevaron a Madrid y fuimos como teatro comercial, ¿eh? No fuimos de gira. Estrenamos el espectáculo en pleno Madrid, en una sala comercial, de martes a domingo, un espectáculo argentino, se llamaba Parque Lesama, no es que le cambiamos el nombre por el Parque del Retiro, ni mucho menos. Y bueno, y ahí fuimos a la aventura y nos fue estupendamente bien y había una gira programada que después no se pudo hacer porque además, entre otras cosas, nosotros terminamos en Madrid exclusivamente en fin de enero, mediados de enero del 2020. Y volvíamos para Buenos Aires, bueno, ya después vino la pandemia, no hace falta que te cuente todo lo que pasó, y pensamos, bueno, ya está, la terminamos para siempre, y estuvimos 3 años sin hacerla. Y mientras Campanella va construyendo el Teatro Politeama, que es un teatro nuevo, 1 año y pico tiene ahí en Corrientes y Paraná, en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, en un momento nos dijo, che, ¿no quieren volver a hacerla? Y desde el 12 de enero del año pasado, del 2023, estuvimos de miércoles a domingos, todo el año, hasta el último domingo de noviembre, donde creíamos que íbamos a hacer la despedida, y vamos a terminar para siempre también. Y resultó que, bueno, surgió la posibilidad, vamos a ver si esto es posible, porque hay un tema de derechos que está difícil, pero bueno, pero surgió la posibilidad de hacer la película de Parque Lesama. Entonces, como surgió esa posibilidad, Campanella nos dijo, ¿por qué no la hacen 2 días a la semana, aunque sea para mantenerla fresca, ¿viste? Hasta el momento que hagamos la película, que la estamos soñando para este año. Veremos, veremos. Y entonces a partir de enero de este año estamos haciendo 2 funciones a la semana y también nos sigue yendo estupendamente bien, la verdad. Y se sigue produciendo cada función. Esta vez son 2 veces solas, ¿no? Pero se sigue produciendo ese fenómeno increíble y maravilloso que nos sucede cada noche que la hacemos. es impresionante la química que tienen. Tengo una curiosidad de la obra. Decime. Estás mucho tiempo tirado quieto en un banco. Hay un. ¿Cómo? Digo, este tipo debe salir hecho mierda cuando termina. ¿Cómo? Mira, yo te voy a decir una cosa, todo lo contrario, y lo prefiero antes de lo que le toca a Brandoni. Brandoni está 15 minutos sentado en ese banco viendo la escena que yo tengo con el personaje de Menéndez Robert, digamos, ¿no? Que él no participa, participa después, Es verdad. como en la mitad de esa larga escena. Y yo tengo 25 minutos ahí en el banco. La verdad que sentado Claro. ahí creo que me aburriría mucho. En cambio, acostado hasta me sirve para descansar un poco, ¿eh? Y puedo hacer, digamos, dedicarme a otras cosas, digamos, mientras estoy supuestamente dormido, por ejemplo. Te podría hacer no sé, porque como me apoyo, para la gente que no la vio, estoy dormido en un banco de una plaza y me pongo el diario encima de la cabeza, pero tengo un sector donde puedo ver al público. Y esto me resulta Ah, sumamente satisfactorio porque veo cuando el público se ríe, entonces puedo observar cuando cada gag que hace Brandoni o en este caso Verónica Pelaccini, que es la actriz que hace de hija, que tiene esa escena en la que yo no participo, y la cantidad de expresiones diferentes y maravillosas que la gente tiene para reírse,
que me encantan. Ya te puedo hacer un estudio sociológico de eso, ¿no? De aquellos que se ríen para adentro, de aquellos que se ríen con todo el cuerpo, de aquellos que, ¿viste? O sea, distintas maneras de reírse que me divierte mucho mirar a la gente cuando estoy ahí en ese banco. Mirá vos. No, un lujo Parque Lezama. Volviendo un Bueno, qué poquito bueno. atrás y yendo al hijo de la novia, eh, ¿Cuánto primero, tiempo atrás? sí, primero decirte que para mí, más allá de los protagónicos, yo te descubrí ahí y para mí las partes más divertidas eran las tuyas y la de Claudia Fontán. Le dieron un brillo a la película tremendo, pero de verdad te lo digo, ¿eh? Y Bueno, bueno, eso es lo que tiene ¿qué Campanella, que en significa? general mezcla, ¿viste? Esa emoción de comedia dramática que a mí me encanta, ¿no? Que mezcla tanto el humor en todo, ¿no? Y eso hace que a veces algunas cosas duras, como la que de repente se plantean en El hijo de la novia, porque Claro, emocionalmente es una película fuerte, pero sin embargo se transita de una manera como muy positiva y muy, bueno, es la que nos toca, ¿viste? Y mejor vivirla con humor. Mejor vivirla con empatía, porque si no, la vida a veces si no se hace dura. En cambio, ese aprendizaje de poder transitar las cosas, por más que de repente, bueno, no sean tan gratas, pero la vida todos tenemos que atravesar cosas que son diferentes, ¿no? Y que son aprendizajes y que, bueno, cuando toca, toca, ¿no? Campanella y vos van de la mano a todos lados, ¿no? Es Bueno, terrible como... eso dicho así, mirá, no sé cómo tomarlo, pero bueno, vos me Pero decís que me invita a en todos participar, los debuts estás vos, en casi todos, aclaremos, ¿no? mirá, Por las dudas. salvo en el sexual, porque los dos tenemos muy buen gusto, en los demás, en los profesionales, en casi todos, ¿eh? Sí, bueno, lo que pasa que también es cierto que nos conocemos desde que él lo voy a sumar a nuestro común amigo Fernando Castells, que la gente no lo conoce tanto porque es guionista y no da la cara, pero nos conocemos desde que ellos fueron estudiantes de cine, ya no Juan, que después fue a estudiar a Estados Unidos, sino cuando estudiaba cine acá, con Fernando, ¿no? Y yo era estudiante de teatro, estaba en ese grupo de teatro independiente que te contaba, y tuvieron el sueño de hacer una película en Super 8, un largometraje, que era una locura, ¿no? A Juan siempre se le ocurren así cosas grandes, ¿viste? Es así, qué sé yo. Para mí, más allá de amigo, es un tipo que cuenta historias como nadie, tiene un talento y tiene una capacidad que proyecta a lo grande, ¿viste? Qué sé yo. Cuando hicimos Vientos de Agua, igual, fue una superproducción internacional que comenzó con una idea en un bar, ¿viste? O sea, ¿cómo llegó a eso? Bueno, nada, es que él está en el medio y transforma aquello. Ya te digo, no era normal hacer un largometraje en Super 8, un cortometraje sí, inclusive había festivales para cortos en esa época. Largo no podía ni participar en festivales salvo fuera de concurso, porque estuvimos durante 14 meses, todos los fines de semana y feriados, yendo a filmar, solamente por el placer de hacerlo y por la aventura, ¿no? Pero eso eran costos, nada, en esa época no era video, ¿viste? Yo filmaba, mandaban los rollos a revelar a Alemania, bueno, era una cosa muy profesional, pero de gente que estaba estudiando, en mi caso teatro, pero en el de ellos cine, y bueno, y ahí estaban con una aventura profesional interesante, y ahí nos conocimos, ¿no? Y después, bueno, mirá, la primera obra de teatro que escribieron fue a pedido de, de uno de los dos protagonistas de esa película en Super 8 y mía, que los dos, que éramos tres protagonistas, pero el tercer protagonista era de una edad superior a las nuestras, en cambio el otro protagonista y yo éramos de edades similares a la de Campanella y Castells, ¿no? Y entonces le pedimos que por qué no escribían una obra de teatro para nosotros y fue la primera obra de teatro que escribieron y que nosotros la hicimos, dirigida por Julio Ordano, te estoy hablando allá en el año 82, que fue una experiencia maravillosa. Nos fue muy bien, además. Y bueno, y nada, y ese fue su debut como autor teatral. Y después en su debut como director teatral fue Parque Lezama. Y la primera película profesional que hizo en Argentina fue El mismo amor, la misma lluvia, en la que yo también trabajé, y Vientos de Agua fue, diría yo, la primera cosa que hizo, diría yo, para plataforma, porque hoy quien no la vio está en Netflix y los invito a que la vean, Vientos de Agua, porque realmente es un trabajo que tiene cerca de 20 años, pero extraordinario y que nos cuenta como país y nuestra historia de una manera maravillosa, ¿no?
Vientos de agua, digo, para quien no la vio, está en Netflix. Pero en ese momento la hicimos para televisión abierta, tanto una coproducción con España, para España y para acá, y era un producto muy distinto, ¿no? Y ahí, bueno, ahí también, quiero decirlo, él fue como el director general del proyecto, además de dirigir algunos capítulos, y sí, ya no recuerdo en qué otras cosas más, he debutado de su mano profesional, así que, pero somos amigos, ya te digo, hace muchísimos años, ¿no? Eduardo, ¿cómo fue la reacción de tus padres cuando vos le comunicaste que querías ser actor? Porque tengo entendido que tu padre quería que fueras ingeniero mecánico como él. No, mi viejo no era ingeniero mecánico, mi viejo era mecánico. Ah, Mi ok. viejo tenía taller, no, era mecánico. Yo creo que nunca me lo dijeron explícitamente, pero mira, mis viejos son gallegos, mi vieja vive, tiene 92 años, mi viejo murió, pero eran gallegos que vivían allá, no sé, 20 kilómetros o 20 cuadras, no sé, el uno del otro, pero no se conocían, se conocieron acá. Y yo soy el primer hijo, nieto y sobrino de ambas familias nacido acá en Argentina, el primero. Toda gente que venía del campo, de Galicia, con colegios primarios, trasladémonos a otra época, ¿no? Claramente. Y bueno, obviamente hubieran soñado que yo hiciera una carrera universitaria. Y entonces, bueno, los cañones, aunque no te lo digan explícitamente, van apuntados hacia ahí. Y yo a los 12 años no tenía idea de qué seguir en el secundario y me convencieron de alguna manera, porque yo no tenía ni idea de ir al secundario técnico, porque claro, mi viejo era mecánico, entonces se le ocurría eso y bueno, yo que no tenía idea, dije, bueno, dale, vamos. Después descubrí que no me gustaba, pero ya la presión y después la universidad, ¿no? Para ingeniero mecánico, obviamente. Entonces eso ya operaba como una presión, aunque no fuera tan explícito, ¿viste? Y bueno, nada, esa lucha interna entre, bueno, soy el primero de una familia que todas las miradas están puestas para que siga la universidad y sea ingeniero mecánico. Entonces eso para mí fue en esa época un peso importante, sobre todo porque no fui ingeniero. Dije, bueno, voy a ser arquitecto, voy a ser, no sé, no, voy a ser actor. El tipo, bueno, no tenía términos medios y eso era una incertidumbre, ¿no? Sigue siendo una incertidumbre. Son profesiones, como decía antes, un poco inconstantes. Pero bueno, nada, son las decisiones de uno, ¿viste? Cuando uno se las banca, aunque a veces no sea tan fácil, en mi caso al menos, porque conozco tantas y tantas historias que no, pero en mi caso, bueno, más tarde que temprano, pero tuve la posibilidad de recoger los frutos, la siembra, digamos, ¿no? Así que nada, yo solo te puedo hablar bien de eso, pero obviamente que las historias no se repiten, y cada historia es única, ¿no? Entonces, aplicando inclusive o siguiendo, si se pudiera, los mismos pasos calcados que hice yo, no se llega hasta el mismo lugar, se llega hacia otro lugar, al de cada uno, ¿no? Entonces, nada, quiero decir, en mi época de incertidumbre absoluta, durante mis primeros, no sé, 15 años de profesión, que no son lo mismo que los últimos, no sé, si llevo 40, bueno, que los últimos 25, bueno, en esos primeros 15 años, sinceramente, yo hubiera creído que sí, que había determinados pasos que yo no sabía dar, pero que si los dabas, llegabas a encontrarte con aquello que soñabas, digamos. Y la verdad que no, y la verdad que no. Es como la vida, ¿no? Uno va a prueba y error, ¿no? Y tomando decisiones, y si fueron equivocadas, dando marcha atrás y volviendo a tomar por otro camino diferente, y así hasta que, bueno, el cuerpo y la voluntad y el dinero a veces te dé como para hacer las pruebas bueno, que te acerquen lo máximo posible a aquello que soñás, ¿no? Y a veces no será, obvio. Sí, claro. No, es un camino que es difícil, como bien decís, tenés momentos en los cuales
va acompañado del éxito y mucho tiempo que muchas veces no. Por eso era un poco la pregunta, ¿y cómo fue la reacción de ellos la primera vez que te vieron en el teatro o que te vieron en una película? ¿Cómo fue No, la bueno, devolución? esto fue el principio, lo que te decía de esta cosa Sí, claro. muy... No, nunca me hicieron la contra, ¿eh? Eran más fantasmas míos que lo que ellos realmente me podían decir, verdaderamente. Lo que pasa es que, bueno, mis fantasmas cuando te cargan con esa supuesta responsabilidad, bueno, no me fue fácil a mí, pero esto fue algo que yo tuve que trabajar y que superar y que aprender. Después, mirá, lo que pasa es que me fueron viendo en distintas etapas. Cuando me venían a ver en ese grupo de teatro independiente que, que de repente tenían, nosotros ensayábamos, no sé, 8 meses para hacer después 5 funciones, donde nos dejaran, y me venían a ver, bueno, ahí lo tomarían como un hobby, me imagino yo. Ellos no son habituales de consumir teatro, ¿viste? Entonces, bueno, nada, lo tomarían como un hobby. Siempre tuve la mejor, pero no eran muy expresivos, no es que estaban contentísimos de que yo me dedicara a eso. Después, en la medida que fui creciendo y que de repente me imagino que inclusive sin decírmelo, cuando tenía esos golpes de la vida, que de repente decís, bueno, estaba trabajando y me quedé sin trabajo, y bueno, pero ahora va a venir algo y no viene, y entonces me voy gastando los pocos ahorros que pude hacer en esos meses de trabajo y esas cosas que tienen estas profesiones. Bueno, en ese sentido mi viejo me ayudó bastante. Bueno, mis viejos, pero en particular, ¿por qué lo digo? Porque mi viejo tenía un taxi, Mm. este, y, y que a veces lo trabajaba, a veces no, porque él era mecánico, pero tenía un peón y qué sé yo. Y bueno, cuando yo no tenía trabajo en una época, porque yo he hecho de todo, en los primeros 15 años que trabajaba de esto, pero que no podía vivir todo el tiempo de esto, he vendido todo lo que se te pueda ocurrir que se puede vender, lo he vendido. Pero además después, porque también la venta era un tema inconstante, pues si estaba trabajando para alguien y me salía un trabajo de actor, lo tenía que dejar, porque si no, no podía hacer ese trabajo de actor. Y entonces ya después a lo mejor no podías volver, no te volvían a tomar, o lo que fue, o dar el producto para vender o lo que fuera. Entonces, el taxi fue una herramienta durante un periodo que fue fabuloso porque era de mi viejo. Y entonces, en los periodos que yo no tenía trabajo, capaz que me lo daba y yo me podía ganar la vida mientras no tenía otros ingresos hasta que tuviera el próximo trabajo de actor y así, ¿no? Hasta que logré una continuidad y ya, bueno, nunca más, ya hace muchos años, ¿no? Pero te estoy hablando a los 20 y pico. A los 20 y pico de años se fue una herramienta muy importante para mí. Por eso te digo que más allá de lo expresivo, que de repente a lo mejor mi viejo, sobre todo mi vieja sí es más expresiva, pero mi viejo era menos expresivo, lo expresaba de otra manera, ¿no? De repente, nada, me daba el taxi, por supuesto que yo no le tenía que dar nada a cambio, obviamente, y fue una gran herramienta para mí. Y Eduardo, ¿cuál fue el primer trabajo que te dio un reconocimiento masivo y qué sentiste en ese momento? Ah, Hablando a bueno, nivel mirá, actoral. yo creo que lo nombraste vos antes, pero más allá, mira, yo antes había hecho tiras, por ejemplo, en televisión, algunas de éxito había participado, con un elenco numeroso, porque bueno, había participado, y que de repente, bueno, durante la época que esa tira estaba al aire, salías a la calle y parecías que eras muy popular, ¿no? Te estoy hablando cuando yo empecé, a los 20 y pico de años. Pero eso se olvida tan rápido como se adquiere la popularidad. O sea, vos durante estabas haciendo la tira, te conocía todo el mundo en la calle si la tira funcionaba. Terminabas y a los 3 meses ya volvía a no conocerte nadie. Es decir, no lograbas un lugar de identidad, por lo menos en mi caso, ¿no? Pero El hijo de la novia, una película que ya tiene 20 y pico de años, porque El mismo amor, la misma lluvia fue anterior y nos fue muy bien con esa película, pero no fue un éxito popular, digamos, ¿viste? Pero nos permitió hacer después El hijo de la novia, 2 años después. Estamos hablando de todo hace 20 y pico de años, ¿eh? Y yo creo que El hijo de la novia fue un fenómeno, porque casi no diría que fue un éxito, fue un fenómeno que no solamente explotó acá en Argentina, sino en el mundo, ¿viste? Fue una película, por más que no lo ganó, nominada al Oscar, ganadora de festivales en muchos sitios, que se estrenó en casi todo lado del mundo y en la mayoría de los lugares fue un éxito. Bueno, en España fue un suceso la película. Entonces, bueno, eso explotó de una manera inesperada para mí,
que nunca imaginé de pronto trabajar fuera del país o que eso me pudiera abrir puertas afuera o viajar todo lo que viajé. En fin, yo creo que el hijo de la novia, pero no solamente para mí, te diría que para Campanella, te diría que para Darín. Lo que pasa es que a Ricardo se le juntaron dos películas, un año una y el otro año otra, que fue Nueve Reinas y El hijo de la novia de manera conjunta, casi te diría. Por lo tanto, fue una explosión también para él. Pero bueno, si bien Ricardo fue un actor popular toda la vida acá, pero su nivel de prestigio y fuera de las fronteras y qué sé yo, empezó con esas dos películas. Y fue una explosión, ¿no? Pero ya te digo, para varias personas. Que después, bueno, algunas las pudimos aprovechar un poco mejor, otras un poco peor y qué sé yo, pero El hijo de la novia fue una herramienta fundamental, diría yo, sí, sí. Eduardo, en términos de repercusión del hijo de la novia, hay una anécdota de Ricardo Darín que dice que zafó de un asalto cargando nafta porque el ladrón que lo amenazaba gritó, no, es el novio de tu vieja, vámonos, y zafó de que lo asaltaran. Así que no la conocía la anécdota, no la conocía. No lo sabía. Sí. Sí, es una película entrañable. Bueno, yo te digo, las tres que hice con Campanella, así profesional que yo, me encanta, porque Luna de Avellaneda también es una de mis preferidas, me encanta esa película. Como espectador, ya lo digo, no, digo tratando de separarme de lo que le pasa a la gente o los recorridos que tuvieron las películas, que yo, a mí Luna de Avellaneda me encanta, me encanta. Sí, sí, buenísima. Y una pregunta, Eduardo, que es, ¿cómo es el proceso de entrar y de salir en tus personajes? ¿Cómo te preparás? ¿Desde cuánto tiempo? ¿Y para ahí cuánto tiempo después quedás enganchado con ese personaje? Era una pregunta que quería hacerte. No, vos decís en el teatro o decís en el cine, en la televisión, ¿en dónde? Porque el teatro es distinto, por ejemplo. Porque yo en el teatro, por ejemplo, para este personaje que vos viste en Parque Lezama, que hago un anciano de 85 años, que yo lo estrené con 55. Ahora acabo de cumplir la semana pasada 66, pero ya me molé que hace 10 años, ¿no? O sea, que tenía 30 años de diferencia con el personaje, ahora tengo 20, va desde la semana pasada 19. Pero te quiero decir que hago un anciano vulnerable, con Parkinson y bueno, con cierta, para quien no lo vio, digamos, trabajo corporal, que yo, por ejemplo, digamos, voy 1 hora y media al teatro, todas las funciones, elongo, hago ejercicios, con la voz también. Yo fui a una fonoaudióloga para preparar la voz y no lastimármela. En fin, una serie de cosas que hago un trabajo previo para salir a escena. Pero después, te diría, por las particularidades del personaje, pero después te diría que no es que yo después me voy a mi casa con el personaje. Yo entiendo esta profesión como jugar a. Entonces, es como cuando yo era chico, en mi época estoy hablando, y de repente agarraba la escoba y me montaba a ella como si fuera un caballo, y era un caballo la escoba, hasta que dejaba de jugar, y ya la escoba era una escoba, y yo no estaba jugando. Esto sería, digamos, de una manera simplista, lo resumo, pero un poco eso, ¿no? Me subo a la escoba cuando me toca jugar y juego, y cuando termino, ya no es más un caballo, es una escoba. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cómo copiaste ese personaje mayor? ¿En tu padre, tu abuelo? ¿Cómo te arrimaste a esa diferencia de edades en tu personaje? ¿Tuviste algún modelo que seguiste o lo fuiste construyendo? Sí, entiendo tu pregunta, pero déjame completar la anterior también. Digo, cuando hablo de juego, no lo digo ni de manera peyorativa, ni simplista, ni nada. Hablo de jugar en serio a vivir la aventura que la historia que estamos contando nos lleva a vivir, ¿no? O sea, yo creo en la actuación, en la manera de actuar que es lo más cercano a esa verdad ficcional que uno puede llegar, ¿no? Nunca crees que lo que estás haciendo es la verdad absoluta, obviamente que no, pero digo, yo vengo de una escuela donde uno se tiene que acercar lo máximo posible, ni hablar en teatro, que cada noche es distinto además, a esa verdad ficcional, ¿no? Y a veces se consigue más cerca y uno tiene un placer enorme, a veces uno siente que no estuvo esa noche tan cerca como le hubiera gustado y demás. Y en relación a la construcción del personaje, bueno, lo vas encontrando, es un proceso, ¿no? Como te contaba antes de la vida, sobre todo en el teatro, ¿viste? De repente podés estar ensayando 2 meses, ponele, y esto es un proceso. Yo había observado, digamos, necesariamente mi personaje tenía que ser un anciano,
al igual que el de Brandoni, pero el mío, en relación al de él, vulnerable, digamos, ¿no? Más vulnerable que el de él, al menos. Entonces, bueno, tenía que buscarle algunas particularidades para que así lo fuera. Y estuve observando muchísimos ancianos en estado de vulnerabilidades, y después, a ver, no para copiar, sino para buscar elementos, para buscar material, como diríamos, para trabajar mi propio personaje, ¿no? Que podía tener un poco de uno, un poco de otro y vaya a saber qué. Y la verdad que casi inconscientemente, te diría, fui encontrando algo que fue, en algunos aspectos, una mezcla de mi padre y mi abuelo, sin darme cuenta, ¿no? En principio porque, nada, yo recuerdo que yo quería trabajar en los ensayos ya con ropa que me acercara al personaje y no con la ropa de calle que yo llevaba, porque a veces uno comienza así en los ensayos y después, bueno, vas incorporando la ropa del personaje. No, yo ya quería arrancar con algo que me acercara después para ir buscándolo. Y la verdad que cuando me fui a probar ropa, no encontraba nada, hasta que de repente, viste, se me ocurrió que me recordé que mi abuelo usaba los pantalones por encima del ombligo en esa época, y me los puse, y eso me dio una actitud como corporal, y viste, y vas encontrando, después mi viejo tenía Parkinson, y en un momento del recorrido, iba diciendo, bueno, nada, ¿no? El Parkinson es una enfermedad, por lo menos en el caso de la que tuvo mi viejo, como muy inhabilitante, ¿no? Evolutiva e inhabilitante. Pero sí, en la realidad, en el escenario, de repente, mi viejo, mi personaje, mi Antonio Cardoso, de 85 años con Parkinson, puede, no sé, perseguir a un dealer, tratar de levantarse una pendeja, yo qué sé, porque el escenario te permite la imaginación, ¿no? Y mientras sea en el terreno de lo verosímil, que el público pueda comprar eso, está todo permitido, ¿no? Entonces, no sé, había cosas que yo recuerdo de mi abuelo de pronto que había fumado toda la vida y tenía dificultades de mayor, o por lo menos desde mi mirada de pequeño, con la respiración, con el aire, y entonces de repente se ponía nervioso y hablaba y te mandaba toda una frase, si estaba enojado, que no le alcanzaba el aire para esa frase, pero el tipo seguía diciéndola como si el otro le estuviera entendiendo, porque cuando no te alcanza el aire y seguís hablando, se te va convirtiendo en un sinsentido que no se entiende, ¿no? Y yo tomé eso también y en algún momento del personaje lo meto. En fin, una serie de cosas que digo, bueno, finalmente estoy, no de la propia vida de ellos, ¿no? Pero de las formas o de algunas actitudes, he tomado cosas de mi padre y mi abuelo y terminé haciendo como casi un homenaje, te diría, ¿no? Yo lo viví un poco así. Qué lindo, qué lindo. Yo tengo una pregunta que es, hablaste de la película de Parque Lezama como un proyecto para, si Dios quiere, este año. ¿Qué otros proyectos tenés para el 2024 que puedas compartir con la audiencia, Eduardo? Mirá, veremos, porque dependemos mucho de eso, ¿sabes? Porque está todo para hacer la película. Están los productores, estamos nosotros, está el director, está todo. Pero no tenemos los derechos para el cine, para hacer la película. Porque Parque Lezama es una obra originalmente norteamericana, que se dio en teatro allá, pero después se hizo la película allá también. Entonces, el autor murió y los derechos de la obra los tiene la viuda del autor, que fue la que cede los derechos. Digo esto para la gente que no sabe, ¿no? Los derechos para teatro. Pero los derechos de cine los tiene la gente que hizo esa película. No los tiene la misma persona, ¿se entiende? Entonces, esos derechos, nada, pues, estamos hablando de una película creo de los años 80. Esa productora fundió, bueno, una serie de cosas que nos han llevado tiempo para averiguar y que yo qué sé cuánto, y bueno, está difícil el tema. Veremos, estamos esperando noticias al respecto de eso, porque cambian nuestras agendas, digamos. Me refiero a la de Beto, la de Campanella y a la mía, en relación si hacer o no hacer la película. Entonces, depende de eso. Nosotros estamos ahora haciendo 2 funciones por semana y estamos esperando esa noticia para ver dónde podemos encuadrar la película, porque si no, yo tengo alguna otra cosa fuera que haría afuera de Argentina este año, que no sé todavía si la voy a hacer, en principio. Y después tengo otro proyecto teatral, pero para el 2025, pero que tendría que empezar a ensayar hacia fines de este año. Por lo tanto, bueno, estoy dependiendo un poco para pasajes y algunas cosas que tengo que sacar y decisiones que tengo que tomar de esta respuesta, que en los próximos días tendremos
que saberla, y en función de si haremos o no la película, proyectaré de una manera u otra mi año. Por ahora estoy haciendo Parque Lezama 2 veces por semana en el Politeama, y que quien no la vio, Que vaya. que venga. No sé, sí, no sé hasta cuándo estaremos, pero hasta fin de marzo seguro. Yo creo que un par de meses más seguiremos, sobre todo si hacemos la película, porque a lo mejor la queremos estirar hasta que comencemos a rodar, ¿no? A filmar la Claro, película. claro. Entonces, a lo mejor ahí estamos hasta hacer la película esas 2 veces por semana. Pero ya te digo, no lo sé, no lo sé. Por ahora estamos ahí. Bueno, para los que nos están escuchando, estamos hablando con el actor Eduardo Blanco. Y para sacarte un poco de lo que es tu profesión, Eduardo, te hacemos algunas preguntas así como más cortitas. ¿Qué te Dale. gusta hacer en tu tiempo libre? Mira, soy bastante clásico. Me gusta juntarme con amigos, me gusta ir al cine, me gusta ir al teatro, compartir una cena también con mi mujer y un vino, qué sé yo, ir a visitar a la familia. Sé que tengo una madre viva, por suerte, de 92 años. Tengo grupos de amigos, con algunos nos juntamos, no sé, por lo menos 3, 4 veces al año como mínimo a cenar y a jugar al truco. Tengo otro grupo de amigos que me junto a cenar, qué sé yo. Me gusta salir a andar en bicicleta, que es lo único deportivo que hago, y le encontré un disfrute, porque es difícil en una profesión como la mía, y qué sé yo, coordinar con otros para hacer alguna actividad física o deportiva. Y en una época, bueno, iba a jugar al fútbol, me encanta el fútbol, pero ya hace rato que no voy a jugar al fútbol. Y además es difícil por esto que te estoy diciendo, o ir a jugar otro deporte que tenés que quedar con otro. En cambio, la bici me dio como una cosa física que es interesante. Empecé a disfrutarlo, porque no lo hacía desde hace muchísimos años. Bueno, ahora ya hace muchos años que lo hago, pero que no lo hacía. Y la verdad que las bicisendas me resolvieron un problema a mí, porque andar por la calle en Buenos Aires está un poco complejo, a expensas de los autos. Y la verdad que, bueno, más allá de que puedo hacer algunas críticas a la bicisenda, puedo encontrarle muchos beneficios también, y salgo, ¿viste? Todo lo que puedo, salgo a andar en bici, y disfruto la ciudad en la que vivo, que me encanta, y esas cosas. Voy a la cancha de vez en cuando, tampoco puedo ir mucho, pero si puedo me gusta ir, esas cosas. A la mejor cancha creo que vas, ¿no? Obvio. No sé qué vas a decir, pero sí, obvio. A ver Hay si te una tengo sola, hay que una sola. contradecir. Aunque acá tenemos un hincha de Racing también, pero obviamente al Estadio Monumental. Yo sé que sos de River. Obviamente. Sí, la de Racing está muy Eduardo, bien, dicen, ¿no? Yo no fui nunca, pero dicen que sí, está muy bien. a Racing lo queremos, a Racing lo queremos. Eduardo, ¿y cómo te llevas con la gente que te reconoce en la calle? ¿Sos de, Bien. digamos, sos de dar fotos que te piden, o a veces sentís que la gente es pesada? ¿Cómo es esa relación? No, depende del momento y las circunstancias, pero en líneas Claro, generales tomo conciencia. Primero me gusta, sobre todo aquella gente que se te acerca, qué es lo que me pasa, y esto es lo que más feliz me pone. Por supuesto que hay mucha gente que te pide fotos, ni hablar, con los teléfonos y todo eso, ni hablar, pero en general lo que me sucede es que me vienen siempre a hablar de algún trabajo, o de algo que les pasó con un trabajo mío, con una película, o con Parque Lezama, porque Parque Lezama la vio una cantidad de gente enorme en el país, enorme, y fuera también, sí. pero enorme. Entonces son cosas como muy satisfactorias, ¿no? Después, por supuesto, depende la ubicación. Hay gente siempre, alguna gente desubicada, o que no toma conciencia y que piensa que sos ahí, no sé, una cosa depositada que es producto de su fantasía. Entonces te ven en el medio de un hospital, o de lugares, viste, muy particulares, que vos decís, no sé qué está haciendo este tipo acá, no lo voy a molestar, porque a lo mejor está atravesando un dolor, un familiar que se le muere, yo qué sé, viste. O sea, digo, Sí, de sí, eso también hay, ¿no? O gente que de repente, hay de todo, hay de todo. Gente que de repente piensa que sos de una idea política y entonces te mira de una manera diferente, o piensa que sos de la otra y te mira también de una manera diferente. Esa es una particularidad en nuestro país de los últimos no sé cuántos años, muy desagradable en general y muy prejuiciosa, y que nos limita de una manera alucinante, ¿no? Nos limita a todos, quiero decir. De manera bueno, eso no lo festejo. Pero son particularidades muy menores, ¿eh? Me invitas a que reflexione sobre eso, y reflexiono, pero en general lo tomo muy bien. El 99% de lo que recibo es cariño, es la verdad, inclusive agradecimiento, y esto
de verdad que es muy satisfactorio, ¿no? Muy satisfactorio, porque de repente, bueno, que es lo que más me gusta a mí de esta profesión, ¿no? Invitar a la gente a soñar con algunas historias donde se puedan divertir, se puedan emocionar, si la historia te lleva, pero además te invita a reflexionar sobre tu propia existencia, ¿no? Y cuando ahí encontrás algo que te puede disparar o para hacerte sentir mejor. Bueno, vos nombrabas Parque Lezama, y a mí Parque Lezama me parece una obra que habla de la vida de una manera muy positiva y que termina invitándote a vivir, ¿no? Porque mi personaje, Antonio Cardoso, es un tipo que ya está entregado, ¿no? En una etapa de la vida dice, ya está, ya viví, o sea, sigo vivo, pero porque no me morí, pero ya está. Y sin embargo se le sienta al lado un tipo que le recuerda que está vivo y que empieza a vibrar nuevamente como si tuviera 20 años, ¿no? Y a veces por lo cotidiano, todos nosotros, todos, ¿viste? Por los problemas, por la velocidad, por la ansiedad, por yo qué sé qué, nos olvidamos que estamos vivos, ¿viste? Nos olvidamos de disfrutar millones de cosas, ¿viste? Millones de cosas. Es cierto que hay mucha gente que la pasa mal, claramente, pero también es cierto que no tenemos una, yo le llamaría cultura de lo positivo, ¿no? Que sería, inclusive en las peores tragedias, intentar encontrar, yo sé que a veces es difícil y complejo, ni hablar cuando esas tragedias son cotidianas, encontrar un sentido positivo a la vida, porque si no, bueno, estamos fritos, ¿no? Sí. Mirando un poco todos los papeles que tuviste, digamos, todas las representaciones que hiciste, yo tengo así, hoy mientras miraba un poco todo lo que fue tu trayectoria, pensaba en un papel que es el que más te identifica con Eduardo Blanco, a ver si estoy acertado o no. Y se me ocurrió que era Luna de Avellaneda, se me ocurrió que era el que más, como que te quedaba pintado. No, a ver, lo adoro, Amadeo, lo adoro, pero no. ¿No? Lo que pasa es que es muy difícil. No, pará, estoy pensando en vos. Me obligás a pensar y a reflexionar sobre cosas, te quiero decir. Entonces, y claro, es el ejercicio. Me agarran los titubeos también, por eso te lo digo. A ver, lo que pasa es que vos me haces una pregunta que es general. En las generalidades es difícil, a mí me cuesta contestar sobre lo general. Prefiero lo particular. ¿Pero por qué? Bueno, porque algunas cosas de Amadeo, claro que tengo. Ahora vos me decís, ¿te sentís identificado totalmente o es el que más se acerca de los personajes, no sé, que interpretaste? Y la verdad que no. Todos tienen algún punto de contacto. Vos fíjate que te hablaba de Antonio Cardoso, y por más que tiene muchos años más que yo y que yo, te hablaba que finalmente hice, porque tiene mi mirada Antonio Cardoso. Entonces es una mezcla de mi padre y mi abuelo, imaginemos. Entonces imagínate qué cercano está también, ¿no? Ahora, yo también me podría remitir al Ernesto Olaya que hice en Vientos de Agua, y me siento muy identificado con muchas cosas. Con la totalidad, bueno, con la totalidad no, pero te diría que me siento muy identificado con el personaje de Vientos de Agua. Casi te diría que históricamente, claro, que son como 13 películas, ¿no? Son 13 capítulos que cuentan un recorrido como si fueran 13 películas, y entonces tengo más amplitud de cosas como para sentirme identificado, pero te diría que quizás es lo más cercano, quizás es lo más cercano. Amadeo a lo mejor podía ser en otra etapa de mi vida, algunas cosas, no sé, pero lo cual no quiere decir, porque en principio es lo que te decía, ¿no? Todos los personajes que hago tienen mi mirada. Si los hubiera hecho otro actor, el personaje sería el mismo, pero tendrían otra mirada. Entonces esto a lo mejor tiene una consecuencia distinta en los ojos de los espectadores también, ¿no? Porque cada uno tiene la propia mirada y a uno se le ocurren cosas o le da cierto sentido o cierta profundidad a algunas cosas en relación a otras que le podría dar otro actor, o cierta liviandad a algunas que otro se las daría de manera más, no sé, diferentes miradas, ¿no? Entonces Amadeo lo adoro, pero no estoy de acuerdo con vos en tu mirada prejuiciosa, porque no nos conocemos, de lo que es mi persona. Claro, fue una sensación térmica mía. Claro. No, pero es que, te digo, yo lo que encuentro en la calle es que si vos me decís, ¿qué personaje más le gustó? Mira, encuentro con otra película, ahora que no la dirigió Campanella, que se llamó Conversaciones con Mamá, que bueno, tanto ese personaje de Conversaciones con Mamá como el Amadeo de Luna de Avellaneda
en general cuando la gente me habla de las películas, que yo las recuerda a esas dos de una manera, a mis personajes quiero decir, muy, ¿cómo decirlo? Muy emocional, digamos, ¿no? Muy emocional. Mirá. Bueno, Eduardo, antes de que te haga la pregunta de cierre, acá el hincha de la academia, te quiero contar que nuestro auspiciante, el Club Náutico Buchardo, te regala una comida para 2 personas. Así que espero que vayas, pues se come muy rico y va a ser un placer para Sergio el dueño recibirte. Vos sabés que, espero que lo disfrutes. yo estuve comiendo ahí y se come súper serio? bien. Sí, claro que sí. Sí, mirá, sí, creo no equivocarme que una vez haciendo Network en el año 2022 estoy hablando, Coco Silly, que estaba en el elenco, que éramos 40 y pico, pero organizó, si no me equivoco, una cena ahí por algún motivo. No me acuerdo el motivo, capaz que era su cumpleaños. Yo estaba en la mesa al lado, no me estaba acuerdo. Pablo Rago, Coco y algunos más. Yo estaba en la mesa al lado comiendo. Florencia Peña, Pablo Rago, César Bordón, Coco Silly, bueno, éramos 40. Lo que te quiero decir es que, y fui ahí y comimos súper bien, así que va a ser un placer, claro. Espero que la disfrutes. ¿Tapa? Claro que sí. Eduardo, ya que estamos hablando de comida y que pasás mucho tiempo en Madrid, ¿cuál es el mejor lugar para comer tortilla en Madrid? Mira, pensé que me vas a hacer una pregunta de Racing, porque te digo, tienen a un jugador que es mi debilidad. Es un artista enorme sobre la cancha. Sí, por supuesto. Es qué pena que no pudimos repatriarlo a River, porque de verdad que es un artista en la cancha. No, hay muchos lugares, ¿no? Para comer en Madrid, pero no solamente tortilla, quiero decir, para comer pulpo, para comer, no sé, hay cantidad de lugares, se come muy bien en España, en toda España. En Madrid, bueno, está lleno de restaurantes y qué sé yo, pero bueno, te voy a nombrar un gallego, que la tortilla es muy rica, pero hacen un pulpo a las brasas que te cagas, como dirían los españoles, y una cantidad de platos, que es Ocurruncho, que queda en el centro de Madrid. Ocurruncho es un lugarcito muy chiquito, que se come muy bien, muy rico, pero lo nombro porque además me cae bien la dueña, que sé cuánto, pero hay cientos de miles de lugares en Madrid, en toda España, pero para comer rico, sí. Muy bien. Eduardo, un lujo haberte tenido, de verdad. Bueno, muchas gracias. Nosotros hacemos esto, digamos, no de manera lucrativa, sino que por pasión. Y yo en lo particular te admiro un montón desde que te conocí a través de la pantalla grande. Así que bueno, un lujo y espero que tengas mucho éxito, que se cumplan todos tus proyectos. Pero déjame decirte una cosa, además de agradecerte, y la verdad que fue una nota muy encantadora también para mí, porque bueno, me invitas a pensar, a reflexionar, a pasearme por algunas etapas de mi vida, pero además de eso, quiero rescatar esto que dijiste sobre la pasión. La verdad que yo desconozco, porque nunca había estado en tu programa, qué sé yo, pero rescatás eso por sobre otras cosas, y en una época donde no es el primer movilizante la pasión, me encanta que puedas rescatarlo e invitar a mucha gente, que es el deseo o la pasión, quiero decir, por las cosas que a uno le gusta o quiere hacer, me parece muy, muy vital para las personas. Sé que a veces es muy complejo poder perseguirlo porque hay otras cosas que te distraen o que te ocupan porque no te queda otra, pero cuando uno pueda rescatar algún lugar, algún espacio, qué sé yo, para aquellos que lo acerca a algo que le gusta, siempre es bienvenido y vale la pena invitarlo. Así que ojalá encuentren muchos que puedan seguir el camino de la pasión. Muchas gracias, Eduardo. Abrazo grande, gracias. Penal sin barrera, una propuesta diferente con Diego Achával, Fernando Tapir Chalis y Jorge Pomiro.